tal? Mi nombre es Daisy Soto y estoy junto a mi compañero Santiago en un nuevo episodio más de Sensor UABC. Así es, y es un gusto estar sintonizando nuevamente con todos ustedes y que nos permitan estar hoy en día en su casa. Así es, Santiago, estamos muy contentos de que nos sigan sintonizando una vez más y les prometo que no se van a arrepentir porque en este nuevo programa tenemos mucha información, propuestas de actividades que pueden generar desde sus casitas en este plan de contingencia. Así que comenzamos con un nuevo episodio de Sensor UABC. Durante este periodo, chicos, hay que seguir los lineamientos del sector salud y sobre todo recordar que no es periodo vacacional, es para quedarnos en casa, cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Claro que sí, y nosotros como estudiantes tenemos que cumplir con nuestras actividades académicas, pero ¿por qué no aprovechar estas semanas para hacer cosas en las que antes no teníamos el tiempo? El tiempo, sobre todo, chicos. Uno como universitario no lo tiene y a veces de la casa a la escuela o al trabajo pues ya perdemos gran parte del día. Claro que sí, y ¿por qué no aprovechar? Esta es nuestra oportunidad de recuperar hobbies que teníamos olvidados y salir de nuestra zona de confort. Así es, cosas que ya no hacíamos, chicos, porque no se necesita de mucho para pasar un buen rato. Es más, ni internet. ¿Por qué no pues continuamos con esos libros que dejamos a la mitad? Claro que sí, incluso si te pones a pensar, cuando estábamos pequeños, pues no estábamos conectados a ninguna red social y lo único que nos preocupaba era en qué íbamos a pasar el tiempo. ¿Cómo olvidar esos tiempos? Como sabemos, debido a las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública en conjunto con las medidas de prevención por parte de la Secretaría de Salud de Baja California, se suspendieron actividades en todos los niveles escolares en el estado por la presencia del COVID-19. Esto dejará 1.090.631 alumnos sin clases de acuerdo a datos del Sistema Educativo Estatal en 2018. Pero, ¿qué pasará con todos estos alumnos que no tendrán clases? ¿Todos esos alumnos qué harán? Pues quédate en esta cápsula que te daremos recomendaciones para realizar actividades desde tu casa con internet. 1. Muchos de nosotros somos aficionados del séptimo arte, por ello, las películas será una de nuestras recomendaciones. Los diferentes géneros de largometraje que esta industria oferta y las diferentes plataformas en línea dan la pauta que para todos, tanto como chicos y grandes, disfruten de su historia preferida o de un documental que los nutra de información histórica de relevancia. Una recomendación también es que desempolven su VHS y disfruten de una experiencia diferente a las que estamos acostumbrados y ver una película al estilo de los 70s. 2. La lectura en línea. Los libros han representado desde hace mucho tiempo un medio de aprendizaje para nuestra sociedad, pero ahora, con estas contingencias de salud, desde casa podemos aprovechar que existen portales de descarga gratuita de libros en donde podrás aprovechar diferentes géneros literarios, y la gran ventaja es que serán desde la comodidad de tu hogar. 3. Las obras de teatro en línea. La Teatroteca es un sitio creado por el Centro de Documentación Teatral donde almacenan más de 10,000 obras teatrales que han sido grabadas desde 1976. En el sitio de la Teatroteca vas a poder encontrar obras de todo tipo de género: siglo de oro español, comedia, teatro contemporáneo, teatro infantil, drama, teatro renacentista, entre otros muchos. Lo único que tienes que hacer para ver teatro en streaming es crear una cuenta en este sitio, la Teatroteca. 4. Esta recomendación va directamente y sin escala para todos aquellos que tengamos infantes en nuestros hogares, y se trata de audiolibros para nuestros pequeños. En esta página, Soy Bibliotecario, nos muestran un catálogo de audiolibros que podrán ayudar al entretenimiento de los más pequeños. Espero y estas recomendaciones les funcionen en su tiempo libre y aprovechen esta suspensión de actividades, pero algo muy importante, mantengan las recomendaciones de la Secretaría de Salud ante esta contingencia del COVID-19. Mi nombre es Brandon Curiel, nos vemos la próxima. Alumnos y docentes cimarrones. Al estar pasando por una situación de emergencia, se impide llevar a cabo las actividades académicas de la UABC. Al no verse afectados los servicios de Internet, entra en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son:
identificar los medios oficiales de comunicación de UABC, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web: www.gaceta.uabc.mx, www.radio.uabc.mx, www.uabc.mx. En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC. Twitter, @UABC_oficial y @Gaceta UABC. Al entrar el plan de contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso. Durante el plan de continuidad académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. y notificar al docente cualquier problema de acceso. Una vez terminado el periodo del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario participar en el sondeo de evaluación del mismo. A los docentes se les pide que al entrar en vigor el plan de continuidad académica de la UABC, se deben capacitar en el uso de Blackboard. Ubicar un lugar con acceso con computadora e internet fuera de UABC. Tener planeada una estrategia para impartir sus cursos en línea. Comunicar a sus alumnos la existencia del plan de continuidad académica de la UABC e indicar cómo es que trabajarían ante una situación de este tipo. Ingresar a Blackboard y verificar que sus cursos se encuentren abiertos. Iniciar comunicación con los alumnos por Blackboard y correo electrónico. Durante el plan de continuidad académica se deben publicar contenidos y actividades para sus alumnos. Revisar y evaluar las actividades de alumnos. Mantener comunicación permanente con los alumnos. Después del plan de continuidad académica de la UABC, es necesario que participen en el sondeo de evaluación del mismo. Estar en casa y sin acceso a internet no es tan malo como lo escuchamos en nuestra mente. Chicos, no se imaginan el sinfín de actividades que hay que podemos hacer pues para pasar el rato. Como ¿qué te parece, no sé, los juegos de mesa? No, claro, los juegos de mesa. Puedes ir por tu Monopoly, por el Turista Mundial, Las barajas. la baraja, la lotería. Puedes jugar ajedrez con tu papá y tu mamá, ponerlos en jaque, solo pues para pasar un rato ameno en familia, pero también la jardinería. He visto que se está dando mucho que puedes plantar tus tomates, Los chiles. tu chile serrano, Las zanahorias. Exacto. Entonces ahorita con este tiempo de lluvias, pues qué mejor, ¿no? Claro que sí, mira, yo la jardinería pues nunca la he hecho, pero como le dices, la temporada lo amerita, la tierra está mojada, todo es fértil, estará increíble. ¿Qué otra cosa harías tú en estos tiempos que vamos a estar pues en casa? La lectura, súper importante. Por ejemplo, mira, yo te puedo recomendar un par de libros, no sé, El túnel de Ernesto Sabato, o Aura de Carlos Fuentes, Va. o por qué no hasta El Principito, que son libros que todos en casa tenemos. Chance y me aviento uno yo de esos, Ya dijiste. Pero también otra cosa muy, muy importante en estos días va a ser mantenernos ejercitados, chicos. Yo sé que ya cerraron los gimnasios, que no vamos a poder andar tanto en la calle, Así pero una rutina de calistenia, la calistenia es pues hacer ejercicio con tu propio peso. Lagartijas, Peso muerto que sentadillas, llaman, ¿no? barras, puede ser todo un poco y se los juro que en el cuerpo y en la mente se siente la diferencia. Miren que el ejercicio a mí no se me da, ¿no? Pero es importante, chicos, durante esta contingencia y esta temporada, pues mantener lo que es nuestra salud mental y física al 100, chicos, a darle y a mantenernos pues sanos y cuidarnos muchísimo, chicos. Claro que sí, y ahora nos vamos a... Ah, sí, cierto, tenemos un par de cápsulas, chicos, del área de audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pues vamos por allá. Hoy compartiremos algunas recomendaciones para realizar tu propio huerto en casa. Afortunadamente en Tijuana podemos cultivar todo el año porque el clima es muy accesible y más en estos tiempos críticos. Te diremos algunas razones por las que es importante tener un huerto en casa. Número 1. Podrás disfrutar de tus alimentos nutritivos, sabrosos y sobre todo frescos de tu propia cosecha. Número 2. Nos permite conocer el ciclo de vida de los vegetales y la relación que tienen con los seres vivos, lo cual nos ayuda a mejorar nuestras capacidades de observación y de aprendizaje.
Y por último, nos mantiene activos evitando el estrés y las preocupaciones. Sabemos que tendrás muchas dudas sobre cómo iniciar esta nueva aventura. Seguramente te preguntarás cómo se planta, dónde y qué tipo de cuidados son necesarios. Comenzaremos a aclarar estas dudas. ¿Cómo y dónde plantar? Primero piensa bien dónde vas a colocar las macetas. Puede ser un pequeño balcón o terraza soleada, sería el espacio perfecto. O un espacio en tu patio en el que pueda tener momentos de luz o de sombra, depende de lo que desees plantar. Ten en cuenta que las macetas deben de tener una altura de 20 a 30 centímetros, esto para que se puedan desarrollar correctamente las raíces. Otro punto importante es qué tipo de tierra podemos utilizar. Aunque parece una cuestión complicada, en realidad es muy fácil. ¿Qué tipo de tierra le puedo poner? Para el cultivo en maceta no pondremos tierra normal, sino que haremos la nuestra. A continuación te explicaremos en 3 breves pasos cómo hacer tu propio compost orgánico, utilizando cosas que podemos conseguir desde casa. Número 1. Usar desechos orgánicos, como por ejemplo cáscaras de naranja, manzana, papel, cartón, café, cáscaras de huevo o desechos de comida. Número 2. Poner los desechos dentro de la licuadora, agregar un poco de agua y licuar. Finalmente, obtendremos una consistencia un poco pastosa. Y por último, debemos de mezclarlo con la tierra. Primero colocaremos una capa de tierra y después colocaremos la mezcla obtenida de los desechos orgánicos. Y finalmente, colocaremos otra capa de tierra. Luego viene la pregunta más emocionante: ¿qué es lo que puedo plantar? Sabemos que existen diversas variedades de hortalizas y verduras para cultivar. En Tijuana corremos la ventaja de cultivar siempre. Obviamente hay ciertos cultivos que son más fáciles en ciertas temporadas, pero eso también es de los cambios que tenemos que hacer. Es decir, estamos acostumbrados a tener tomates todo el año o papayas, cuando esos son claros ejemplos de vegetales o frutas que deberíamos de consumir solo en temporada. Si no es así es porque seguramente utilizan algún proceso químico para procesarlos. Puedes empezar con lechugas, acelgas, rabanitos, cebollas, pimiento morrón, calabacitas, cilantro, que son cosecha de temporada. Luego ya podrás seguir experimentando con diferentes tipos. Y de frutas puedes cultivar mangos, duraznos, manzanas, mandarinas y naranjas. Para saber cuál es la mejor época para sembrar, puedes consultar un calendario de siembra. Un huerto necesita dedicación, tiempo y cuidados. Por eso te explicaremos cómo es que se debe de cuidar tu cosecha. Seguramente te preguntas cuánto tienes que regarla, si hay que abonarlo o no. Lo ideal es que lo riegues unas 3 veces a la semana, pero si está en un lugar donde hay mucha insolación o le da el viento, debes de regarlo un poco más. En un principio no habría que abonarlo más, pues cuando hicimos nuestro compost ya le añadimos suficiente materia orgánica. Es recomendable que cada vez que cosechemos aportemos algo más de materia orgánica para devolverle a la tierra los nutrientes que han consumido durante su desarrollo. Espero que esta información les haya sido útil y se animen a empezar su pequeño huerto en casa. De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, debemos respetar lo siguiente. Si presentas tos, fiebre, cuerpo adolorido, dificultades para respirar, dolor de cabeza y si también tienes antecedentes de viajes a países donde hubo casos de COVID-19, debemos analizar la situación. Debes considerar si este es tu caso. Si lo es, marca para atención médica especializada al número 800-0044-800. Si no lo es, estás a tiempo de prevenirlo. Lava bien tus manos, desinfecta los objetos de uso diario, evita tocar tu nariz, labios o boca, tose con el ángulo interno de tu codo o utiliza un pañuelo. Si acudiste a algún examen médico o muestra del COVID-19, debemos accionar. Si fue positivo, debes continuar con aislamiento en tu domicilio. Revisa constantemente tu temperatura y respiración. Personal médico y especializado le dará seguimiento a tu caso. Si fue negativo, aumenta las medidas preventivas para que tu salud no empeore. Y recuerda, mantente en casa hasta que las autoridades competentes no lo soliciten. Mantén una distancia de al menos 2 metros entre otras personas. No asistas a lugares de mucha aglomeración y ayuda a erradicar la propagación del coronavirus COVID-19. Ante dudas de contagio, llama a los siguientes números.
posiblemente la palabra resiliencia sea nueva para algunos. Y en realidad lo es. Es una palabra que no es muy común escucharla. Pero saben, amigos, resiliencia es una palabra que surge a través de ciertas investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial. Se preguntaban cómo era posible que algunas personas, después de haber sufrido tantos desastres, tantas pérdidas, se levantaban y se levantaban con más ímpetu, con más fuerza. Resiliencia quiere decir o tiene el propósito de hacer notar que el ser humano tiene una capacidad de levantarnos de la adversidad. Tomando en cuenta que la adversidad puede ser desde un evento cotidiano, un evento como un choque, un accidente, hasta pérdidas catastróficas en las cuales vemos que las personas sacan fuerza, sacan entereza y dices, ¿sabes qué? Esta persona es más fuerte que de lo que yo pensaba. Esa persona resiliente ha desarrollado esa capacidad para sacar valor de la adversidad. ¿Todas las personas tenemos resiliencia? La respuesta es sí. Solamente que algunas hacen uso de esa resiliencia y otras la tienen, pero no se han dado cuenta que la tienen. Les voy a dar un consejo facilito, suavecito, para que se den cuenta que lo pueden lograr. Cuando se nos presente un problema, debemos escribir en un papel el problema. Una vez que lo sacamos al exterior, el problema ya va a empezar a perder fuerza. Dentro de nuestra mente, el problema es mucho más grande, pero una vez que lo veo afuera, ya empieza a perder posibilidad de hacerme daño. Cuando lo tengo en la parte externa, el segundo consejo es dimensionarlo. ¿Qué significa dimensionarlo? ¿Tiene solución o no tiene solución? Generalmente las problemáticas que no tienen solución tienen una relación con situaciones muertas. ¿A qué le llamo situaciones muertas? Bueno, sí, la relación con la muerte como pérdida de una persona. También, por ejemplo, una relación amorosa que se terminó. Pero aún en esas situaciones tengo que ver la parte positiva. Piensen en algún problema. Piensen en algún problema que tienen en este momento. Ese problema no es todo negativo. Hay una parte positiva. En esa parte positiva se encuentra el misterio de la resiliencia. La persona se aferra a esa parte, a esa pequeñísima parte positiva y la explota en el sentido de aferrarse a lo positivo, no a lo negativo. Yo puedo ver en un problema todo lo negativo, pero va a haber una parte positiva. Esa parte positiva me aferro, lo interiorizo y lo tomo como mi estandarte. Y digo, ¿sabes qué? Sí, gracias por enseñarme adversidad, gracias por enseñarme que esto está tremendamente mal, pero de todo eso yo soy fuerte y voy a agarrar esa parte positiva para interiorizarla y hacer de esto una forma de vida, y entonces cambiamos lo negativo por lo positivo. Hay una corriente que se llama logoterapia y que si tienen oportunidad, consúltenla. Es una actividad que nos enseña a ver lo positivo en todo lo negativo. Siempre va a haber una parte positiva. Y es muy importante, muchachos, que se enseñen a ver esa parte. En los problemas hay siempre una oportunidad. Hay una oportunidad que nos va a permitir ser resilientes. Es
de vital importancia mantenernos bien activos mental y físicamente en este tiempo que vamos a estar pues en contingencia por la llegada del COVID-19 a nuestra ciudad. Así es que es un tema delicado, chicos. Y como lo hemos estado mencionando y lo mencionó ahora el compañero, pues mantener lo que es la mente y el cuerpo físicamente bien. Como, pues no sé, la lectura, las actividades, jugando, en algún hobby que tengamos, pues para cuando regresemos a la normalidad de la escuela, pues no veamos tan mal. Exacto, y sabes, no es lo único importante. También si nos damos una oportunidad de tiempo para dejar a un lado el teléfono o la computadora para sentarnos a platicar con la familia, Es ideal. será el pretexto perfecto para reconciliarnos con ella. Súper importante. Y porque, mira, siendo sinceros, ¿cuántas veces a la semana tú dejas el aparato, el teléfono, la tablet a un lado para conservar, bueno, tiempo bueno con ellos? Pues muy pocas o a veces ninguna, para ser ¿Sabes sincero. por qué pasa esto? ¿Por qué? Empezamos a normalizar el no hacer nada sin el uso de internet y nos olvidamos de las otras actividades que hacíamos pues sin ¿no? Y yo creo que es momento, chicos, para reflexionar y darnos cuenta de pues qué está pasando con nosotros mismos. Sí, porque si se dan cuenta, el internet nos ha facilitado miles de tareas en miles de ámbitos, pero al mismo tiempo nos ha estado alejando u opacando pues otros aspectos como la familia. El vínculo familiar. Exacto, así que en este tiempo, chicos, no solo vean tele y Netflix, sino vayan y platiquen con su papá o con su mamá. Así es, chicos, a la buena alimentación y al ejercicio, esto nos va a ayudar muchísimo a nuestra salud. ¿Cómo? Pues fortaleciendo el sistema inmunológico, que nos sintamos mejor, más fuertes. Y bueno, ¿qué es lo que ocupamos en esta cuarentena, en esta contingencia tan grande? Exacto, no lo pude haber dicho mejor. Manténganse bien activos para que tengan un mejor estilo de vida en todos los ámbitos posibles. El equipo de Sensor tuvo la oportunidad de entrevistar al profesor Marco Antonio Hernández Lepe, quien nos habló sobre el sistema inmunológico, su funcionamiento y el cómo mantenernos saludables influye para afrontar enfermedades, además de brindarnos algunas recomendaciones sobre cómo podemos cuidar dicho sistema. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Hernández Lepe, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina y Psicología. El sistema inmunológico es la defensa natural de nuestro cuerpo. En este sentido, una forma típica en la que siempre vemos nuestro sistema inmunológico funcionando es cuando tenemos inflamación. Esta inflamación es una respuesta siempre a nuestro sistema inmunológico. Si nosotros nos cortamos o tenemos gripe, nuestro sistema inmunológico actúa, mandando unas células que se llaman glóbulos blancos principalmente a atacar este virus o bacteria que nos está afectando. El sistema inmunológico siempre se tiene que tener funcionando, es parte de la homeostasis del cuerpo, mantener todas nuestras funciones reguladas. Mediante tu estilo de vida es como se ve definido. En este sentido, la alimentación es algo muy importante, pero vienen otros factores como no tener un exceso de estrés, dormir bien, tener una actividad física adecuada. El sistema inmunológico siempre tiene que estar favorecido con nuestra alimentación. Lo principal es hidratarte bien. Eso es algo que tenemos que ser conscientes, ¿no? Para todos los sistemas la hidratación es fundamental. En cuanto a alimentos, no podemos decir que existe un alimento mágico para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Es un conjunto de todo. Una alimentación sana que incluye lo que constantemente escuchamos para otras cosas, no solamente el sistema inmunológico, como el comer frutas y verduras, carbohidratos sanos, proteínas magras, legumbres. En específico, claro que algunos vitaminas y minerales van a tener más beneficios que otros en cuanto al sistema inmunológico, pero siempre hay que procurar no solamente consumir estos alimentos, sino evitar los alimentos procesados, o altos en azúcares o inclusive alta sal. Recomendaciones. Siempre, en este caso de un problema como el que estamos teniendo en este momento, hay que seguir directamente en lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud o la Secretaría de Salud Pública aquí en el país. Sé que muchos aspectos de la alimentación nos dejan muy claro. Inclusive algo que podemos ver hoy en día es que cierto miedo o nerviosismo en la gente ha hecho que pues haya un exceso de compras en los supermercados. Aún así no hay que desesperarnos mucho. ¿Por qué? Porque uno puede ver que estos alimentos que más están terminando, por ejemplo, son alimentos que son justamente procesados, que
pues claro que tenemos que estar alimentados en estos días, ¿no? Pero de todas formas no son los alimentos más sanos, por así decirlo, para nosotros en este sentido. Yo recomiendo seguir una dieta muy sana, pues que procuren, al menos en este momento, comer alimentos naturales, podría decirse, ¿no? Como frutas, verduras, trigo, pues legumbres, ¿no? Frijoles, garbanzos, lentejas, lo que puedan comer en ese sentido. Y evitar los alimentos de bajo aporte nutrimental y alto contenido calórico, los que quizá conocen más como comida chatarra. Esperamos que esta información les ayude para saber cómo cuidarnos más y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Recuerda seguir sintonizando este programa y así obtener más información para el cuidado de tu salud. Hasta la próxima. Estilo de vida. Es el conjunto de actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas de forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como seres humanos y alcanzar su desarrollo personal. Para mantener un buen estilo de vida necesitamos comer con moderación, variar nuestras comidas, mantenernos hidratados y practicar ejercicio físico. ¿Cómo mantener un buen estilo de vida? Renunciar al estilo de vida poco saludable, abandonar las excusas y renunciar a la dependencia de las redes sociales. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que si es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues, déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. Las semanas pasan, pero la información continúa. Y bueno, chicos, ha llegado el momento de despedirnos porque este programa ha llegado a su fin. Esperamos que los consejos que les dimos a lo largo de todo el programa les hayan sido de máxima utilidad, pero lo más importante, que los pongan en práctica. Chicos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y de la universidad, donde van a encontrar información oficial de lo que está pasando y una que otra sorpresa de lo que se aproxima. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos la próxima semana. Esto fue un episodio más de Sensor UABC.